Buenas noches, en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de ángulo de elevación. Entonces para ello vamos a leer el enunciado que nos están, el enunciado acá no lo tenemos escrito, pero sí la figura. Entonces aquí nos están pidiendo que encontremos, dice de que un niño tiene un ángulo de elevación de 60 grados. El ángulo de elevación es el ángulo formado por el horizontal de la visión y la vista hacia arriba. Entonces el ángulo de elevación es de 60 grados, nos dice el ejercicio. En este caso ya nos está dando la figura. Y dice de que está viendo la cúspide, lo que es una torre que está sobre un acantilado. Entonces acá nos está pidiendo la altura de todo este acantilado junto con la torre. ¿Cuánto mide de altura? Si el niño está a 8 metros del acantilado y forma un ángulo de elevación de 60 grados. Entonces, en este tipo de ejercicio, primero tenemos que identificar los elementos de la hipotenusa y los catetos. En este caso, la hipotenusa es el lado más grande. Entonces, lo vamos a identificar por una letra H. El ángulo de el cateto opuesto es el que está de frente al ángulo de 60 grados. Entonces el opuesto sería en este caso esta parte, la que nos interesa. Y tenemos que el ángulo adyacente pues es el lado que está a la par del ángulo de 60 grados. En este caso el adyacente sería la distancia de 8 metros. Entonces tenemos que los valores en este caso son la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Bien, ahora nosotros tenemos que identificar qué razón trigonométrica vamos a ocupar. Para eso podemos utilizar una abreviación que tenemos acá, SOHCAHTOA. En SOHCAHTOA nos puede servir para abreviar lo que son las razones trigonométricas. Por ejemplo, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno adyacente sobre hipotenusa. Y tangente opuesto sobre adyacente. Entonces esa es una abreviación que nos puede servir a nosotros para poder resolver un ejercicio de triángulo rectángulo. Ahora vamos a estas razones trigonométricas son solamente para triángulos rectángulos, es decir que formen un ángulo de 90 grados, o sea que nos formen acá un ángulo de 90 grados. Entonces, si nos forma un ángulo de 90 grados, nosotros podemos aplicar una razón trigonométrica. Para los ángulos, para triángulos que no tienen ángulos de 90 grados, se ocupan el teorema del seno y del coseno, que se va a ver más adelante. Ahora bien, vamos a ocupar en nuestro caso, como lo que tenemos es el valor del lado adyacente, entonces necesitamos encontrar el cateto opuesto. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me relaciona el opuesto con el adyacente? Vemos que es la tangente. Entonces voy a poner tangente de 60 es igual a opuesto sobre adyacente, ¿verdad? Eso ya lo tenemos nosotros ya nos han explicado, ahí está en el libro las razones trigonométricas. Entonces esto les puede servir para recordar un poco sobre las razones trigonométricas. Volvemos aquí con el ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir los valores conocidos. Entonces el opuesto en el triángulo pues tiene la letra H. Puede tener la letra X. No se confundan la H con la hipotenusa. Las letras aquí son indiferentes, ¿verdad? Entonces tenemos que el opuesto vale H y el cateto adyacente vale 8 metros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Como 8 está dividiendo, H va a pasar al otro miembro, o sea, va a pasar acá a multiplicar. Entonces acá está multiplicando. Vamos a multiplicar entonces en este caso 8 por la tangente de 60 es igual a H.
Entonces eso pues lo calculamos valga la redundancia, en la calculadora poniendo 8 tangente. Ahí está la tecla tan en su calculadora. Entonces solo ponemos 8 tan 60 y le damos igual y nos da 13.86. Pero ustedes tienen que verificar que en su calculadora esté una tecla, una letrita D en la parte de arriba de la pantalla para que les pueda dar esa respuesta, porque si no, si tienen una letra R o una G, pues la calculadora la tienen que configurar a que tenga grados. Entonces, la altura del acantilado en cuestión es 13.86 metros. Y esa sería la solución de este problema. Espero que les sirva este video. Pasen feliz noche.